hechos que hoy los vamos a conocer de parte de uno de los candidatos que prácticamente fue impugnado para estas elecciones de Conteco, Comité de Consejo de Vigilancia, Administración lo propio, y nosotros lo hemos invitado para poder abordar más al detalle qué es lo que ha pasado en este caso con el tema Conteco. Vámonos rápidamente con este sector que se llama Fusil Metralla. Lo anunciado, queridos amigos, estamos con Gamal Serján, ha sido candidato para el Consejo de Administración, ¿correcto? Sí, Gamal, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Amílcar, muy buenos días, un cordial saludo a toda tu audiencia. Sí, efectivamente fui hasta 24 horas antes de las elecciones. Hasta el viernes 2. Hasta el viernes 2 de mayo, hasta las 9:34, era candidato al Consejo de Administración y me vi sorprendido con una resolución del Tribunal Electoral Departamental en la cual me habían inhabilitado. Lo chistoso es que nunca conocí la acusación, nunca asistí al juicio y solamente fui comunicado con la sentencia. Hasta los nazis, que sabíamos lo que habían hecho, tuvieran derecho a un juicio donde pudieron defenderse de lo que se le acusaba. Así que, a pesar de lo corto del tiempo, decidí presentar dos recursos. Presenté primero un recurso de nulidad. En ambos recursos yo solicitaba de que mientras se resolvieran los recursos que estaba interponiendo, que se mantuviera en la papeleta electoral, porque finalmente el tribunal tiene todavía otras instancias, claro, en caso de que comprobaran, digamos, el delito, que no hubo delito tal aquí, y además explicando que no tuve derecho al debido proceso, es decir, nunca me informaron con que se me había iniciado un proceso, nunca tuve esta oportunidad yo de defenderme. Y adicionalmente presenté una apelación. En la apelación que decía yo, primero que había una existencia de notificaciones, segundo que se estaba violando el principio de legalidad, es decir, de lo que me estaban acusando no estaba en el reglamento. ¿Cuál era el motivo? O sea, ¿de qué se te acusaba? ¿Por qué han decidido ellos separarte de las elecciones como candidato? De acuerdo a la resolución que ellos tenían, ellos me decían de que yo había utilizado el logo institucional de Conteco en mi propaganda. En ninguna parte del reglamento de administración de procesos electorales se establecía que no se podía utilizar el logo. No está contemplado entonces. No está contemplado. Lo que decía el reglamento… Lo que podías utilizar tú como cualquier otro candidato. Lo que decía era no utilizar, utilizar símbolos, colores, imágenes o fotografías de organizaciones políticas o de la cooperativa. Que no es lo mismo, por ese caso. Es decir, porque no es lo mismo que te acusen de una cosa que te acusen de otra, y en este caso me sentenciaron por eso. Adicionalmente había otras irregularidades más, Amílcar, que era, por ejemplo, todas las resoluciones de sala plena tienen que estar firmadas por el secretario de Cámara. Si tú ves la resolución y si las cámaras nos pueden acompañar, la resolución no está firmada por el secretario de Cámara, está firmada por el asesor legal. Esto se había llamado que no tiene elemento fedatario, es decir, no hay quien dé fe del acta. Y finalmente el calendario establecía que solamente el 18 de abril se podían presentar demandas de inhabilitación. O sea, esa parte yo entiendo, que hasta el 18 de abril ellos podrían haberte separado de las elecciones. Exactamente. Pero vos lo hicieron en ese caso día antes. El 2 de mayo. El 2 de marzo. O sea, el 2 de mayo, perdón. Eso también es ilegal. Claro. Entonces, porque han vulnerado todos mis derechos. Es decir, han vulnerado mi derecho a la defensa, han vulnerado mi derecho a un debido proceso, han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia y han vulnerado mi derecho a la apelación, porque ya lo han dado como cosa juzgada y directamente han decidido apartarme del proceso. Yo creo que esto, más allá de lo personal, del daño personal, Amílcar, yo creo que lo que nos debe llamar la atención a los cochabambinos en especial y a los bolivianos en general
es que si un tribunal no está en condiciones de administrar un proceso electoral de una cooperativa, entonces cuando menos debemos de ponerle un signo de interrogación para si estará en condiciones de administrar el proceso electoral que se nos viene nacional en octubre. El 12 de octubre. O sea, eso nos debería llamar la atención. Eso sin tomar en cuenta las falencias que se han visto en esta elección, que era una elección chiquita, cortita a lo que se viene en el mes de octubre. Falencias del tipo técnico, del tipo logístico y muchas otras cosas más. Exactamente, es decir, a ver, por ejemplo, se rompió uno de los principios del voto, que era el voto secreto. Exacto. Tú veías personas, y yo tengo videos de personas del Tribunal Electoral que están votando por otras personas. Increíble. Entonces, además, por ejemplo, normalmente cuando vamos a votar, nosotros firmamos el acta, Sí. nos entregan la papeleta, entramos, sufragamos, ponemos nuestro voto y después nos entrega un comprobante de la emisión del voto. Exacto. Aquí no ha habido ni firma de acta ni comprobante, es más, muchas personas, el votito que salía impreso, me decían no coincidía con el de la pantalla y otros se lo llevaron el voto a su casa porque pensaban que ese era su comprobante. Increíble. Entonces, yo creo que hay que decirlo con absoluta claridad. El órgano electoral se está tomando atribuciones que no tiene. Y, o sea, no es juez, no es fiscal para acusar. O sea, es decir, solo ante una denuncia ellos podrían haberse pronunciado, no hubo denuncia, ellos de oficio me acusaron y ellos de oficio me juzgaron y ellos de oficio me sentenciaron. Y en mi caso sucedió eso, en el caso de otro candidato que inclusive tenía orden judicial para que lo restituyan en la papeleta, ni siquiera lo restituyeron. Es decir, ya ni siquiera las órdenes de los jueces reciben. Ay, caramba. Y eso me parece sumamente peligroso y por eso me parece, Amílcar, que los cochabaminos en especial y los bolivianos en general tenemos que elevar nuestra voz de protesta. No es admisible que se lleve adelante un proceso electoral, se asuma como cosa juzgada y no nos permitan ejercer nuestros derechos políticos, tanto de elegir como de ser elegido, en condiciones de imparcialidad y transparencia. Cuando yo me enteré que el Tribunal Electoral iba a ser quien administre la elección, yo saludé esa decisión. Y creo que todos. Porque esperábamos transparencia e imparcialidad. Lamentablemente no hemos visto ni transparencia ni imparcialidad y nos pone grandes dudas respecto a lo que pueda suceder en octubre. Una pregunta de este año. De este año. Una pregunta, Gamal. ¿Cuál era el fin para alejar a Gamal Serján de las elecciones? ¿Por qué retirarte como candidato? ¿Cuál era el temor, digamos? Yo no veo un poco coherente, digamos, todo lo que ellos argumentan en toda esa depuración. A ver, aquí había un fin político, clarísimo. Yo hice un pequeño spot y lo que yo decía con claridad, decía, recuperar Cochabamba pasa por preservar Conteco. Y no podemos permitir que nuestra cooperativa sea tomada por el MAS. Se lo dije con claridad y lo sigo sosteniendo. El MAS tenía 2 candidatos y de acuerdo a sus encuestas no iban a entrar. Entonces necesitaban eliminar al más fuerte para que el voto ese se dispersara y de hecho eso sucedió. Mucha gente a cual le agradezco en el alma el esfuerzo de ir, además de estar casi 1 o 2 horas, al no ver mi nombre en la pantalla, se fueron sin votar, muchísima gente. Algunos otros eligieron otros candidatos, pero se dispersó, lograron el objetivo. Pero a pesar de eso, igual su candidato no ha entrado, que terminó en 5º lugar. Es decir, además el otro candidato que tenían era el ex procurador, que es el que no le ha devuelto a Cochabamba los 17 millones de dólares de la confiscación de él. Increíble. Entonces, les molesta a la gente como yo, que es Aracimi, que dice las cosas de frente, que no tiene miedo, no se rinde y no se entrega. A ellos les encantaría tener gente que sea sumisa, que se entregue, que finalmente se venda. Yo no lo voy a hacer, voy a seguir trabajando por Cochabamba. Ese es un compromiso de vida que yo he asumido y lo voy a seguir haciendo desde cualquier lugar. Y hoy me tocó a mí. Pero imagínense si a las personas que finalmente tenemos el privilegio de contar con el apoyo de la gente nos pueden hacer estas cosas, lo que sucede con el resto de las personas, los abusos a los cuales estamos sometidos. Y yo creo que ha llegado el momento de decir un alto hasta aquí, es hora de que recuperemos Cochabamba,
Ese es mi compromiso y voy a seguir trabajando por eso. Perfecto. Nosotros queremos un poquito profundizar todo ese tema, porque ese tipo de observaciones que se han podido apreciar el pasado sábado han sido, en general, se ha difundido por varios medios de comunicación y todo aquello. Gamal, ¿cuál es el procedimiento que tú estás asumiendo ahora en contra del tribunal? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? A ver, yo estoy esperando... ¿Cuáles son las respuestas si es que ya las has tenido? Yo estoy esperando primero que te voy a contar una anécdota. El día viernes, a pesar de la premura, presentamos nuestro recurso de nulidad, nuestro recurso de apelación. Nuestro recurso de apelación se fue al Tribunal Supremo Electoral y para darnos respuesta de nuestro recurso de nulidad, a las 6:30 nos pidieron amablemente que nos retiráramos de la institución, pero nos pidieron que esperáramos afuera para conocer la respuesta. Alrededor de las 10:30 de la noche yo me comuniqué con la presidenta del Tribunal Electoral y le volví a ratificar que seguíamos afuera y que estábamos esperando, y ella me dijo que estaban en sala plena y que estaban tratando el tema. A la 1 de la mañana, como delincuentes, se fueron por la puerta trasera y ni siquiera tuvieron la decencia de decirnos que todavía no habían resuelto nada y que nos fuéramos a nuestras casas. Regresamos al día siguiente y a las 9 de la mañana nos notifican diciendo de que teníamos que esperar lo que suceda con la apelación que habíamos presentado. Fíjense, aquí está. A ver. Es notificado 3 de mayo, 9:00, 9 de la mañana. Es decir, esto no puede suceder. Claro, este tipo de abusos no pueden suceder. Insisto, yo creo que la gente deberíamos de estar indignados, no por mí. Finalmente, Amílcar, gracias a Dios, gracias a mi madre, tengo 2 manos, tengo cabeza, sé trabajar de cualquier cosa, lo voy a seguir haciendo como lo he hecho siempre, pero esto es un abuso contra la democracia, esto es un abuso contra los ciudadanos, esto es un abuso contra nuestros derechos que están consagrados en la Constitución y que lamentablemente vemos a los órganos del poder público constantemente violarlos y dejarnos a nosotros totalmente indefensos. Yo tengo la suerte, y te agradezco muchísimo a ti y a otros medios de comunicación, de denunciarlo esto y pedirle a la población que hagamos un eco. Es fundamental recuperar Cochabamba. Voy a trabajar en eso, vamos a seguir trabajando, voy a agotar todas las vías. Una vez que se agote la vía interna, ellos tienen 72 horas para responderme. Hasta el día de hoy no me han respondido. No hay respuesta. Lo hemos presentado el viernes en la tarde, viernes a las 6 de la tarde. Aquí está el sello de recibido. Viernes 6 de la tarde, lo hemos presentado. Y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta, 2 de mayo. Pero voy a agotar todas las instancias. Si me tengo que ir a los órganos judiciales, voy a ir a los órganos judiciales para dejar sentado un precedente de que no pueden seguir cometiendo este tipo de abusos y que estas autoridades tienen que asumir responsabilidad por sus actos. Bueno, Gamal, yo te agradezco por visitarnos y por dejarnos en claro todo lo acontecido allá el pasado fin de semana y que la población conozca de que hay algunas cosas que no están funcionando bien y pedir definitivamente a todas las autoridades que podamos ver en efecto todo este hecho que no habla bien de un proceso electoral y tampoco de una institución que se va a encargar más adelante en el mes de octubre a realizar las elecciones generales. Gamal, muchísimas gracias por la visita. Amílcar, como siempre, yo lo he agradecido. Muy buenos días y ya saben, cuentan conmigo, yo seguiré peleando por recuperar Cochabamba. Bueno, vamos a continuar con el programa, queridos amigos.